Pues el día de hoy tenemos la oportunidad de seguir estudiando por qué es importante Israel. Hablábamos en la primera sesión que entender la gran historia nos permite que cobren sentido todas las demás historias. Veíamos cómo Israel nace y desde su origen, su propósito y su identidad están conectadas para siempre. Serás bendecido para ser de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que vemos que es el instrumento divino por el cual Dios le ha placido ejecutar sus planes. Ahora, en esta segunda sesión estaremos aprendiendo más acerca de nuestra fe, de nuestra herencia, de la palabra que tenemos, de las escrituras, pero también estaremos aprendiendo muchísimo más de nuestro Señor Jesús, de los apóstoles, y vamos a estar viendo toda la herencia de nuestra fe. Así que, sin más rodeos, para ser precisos, vamos a comenzar. Quiero comenzar hablando acerca de las escrituras. Y el primer punto es hablar sobre estilos literarios. A los que les gusta la lectura sabrán que no es lo mismo un libro occidental que un libro oriental. Su escritura, su manera de desarrollarse es abismalmente diferente. No es lo mismo leer un libro moderno que un libro antiguo. Y no me refiero solo a las palabras, sino a la manera y que está estructurado. Hay diferencias culturales que impactan de gran manera cada uno de estos libros. Por ejemplo, no es lo mismo ver una película americana que una coreana, ahorita que están de moda las películas. No es lo mismo, hay muchas cosas que suceden muy diferentes, ¿estás de acuerdo? No es lo mismo ver una película mexicana a una película española. Y eso que las dos son en español, castellano, dirían parientes. Pero son muy diferentes. ¿Qué los hace tan diferentes? La cultura. Y si no entiendes la cultura, vas a ver una película española y cuando voltee le dice, oye, tío, y de repente vas a decir, oye, ese es pariente de todos. Pero cuando entiendes la cultura, ah, así se refieren de esa manera. No es lo mismo ver o leer un libro actual que a uno de hace 100 años. Piénsalo de esta manera. Si yo te entregara una carta de dos enamorados que se escribió en el año 2000 y te entregara una carta de dos enamorados que se escribió en el 1600, ¿creen que se parecerían en estructura? Abismalmente diferente. La del 2000 probablemente tendría algunos emojis, quizá. Tendría algunas claves. Tendría algunas palabras que están escritas más telegrámicamente. Y en los 1600 pues encontraríamos ahora sí telegramas, mensajes muy cortos, muy precisos, hablando mucho más poéticamente. Así que podemos ver que hay diferencias geográficas, culturales, de épocas. ¿Y qué es la clave? Contexto, contexto, contexto. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Qué quería decirles el que lo escribió? ¿Y cómo lo recibió y lo entendió al que se lo enviaron? Esta es una pregunta que constantemente nos tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a meternos a las escrituras, vamos a aprender más de las Biblias, de la Biblia. Vemos Génesis 1 y estoy seguro que no soy el único que se ha preguntado cuando empieza a leer, ¿y esa serpiente de dónde salió? O sea, tengo detalle del detalle del detalle de ciertas cosas, pero de repente hay una serpiente que habla. No sé si te has preguntado, ¿y los demás animales hablan? Me entra a la cabeza, me pongo el pensamiento muy Narnia. ¿Y los demás también hablaban o esa solamente era esa? ¿Es Satanás? ¿Cómo sé que es Satanás? Realmente si solo te doy Génesis 1, tú no sabes quién es. No sabes cómo era el fruto. No sabemos si era una manzana, una pera, un melón, una guayaba, un mango, no sé. Sabemos que era un fruto.
¿Cómo eran? Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Por qué? ¿Será que a Dios se le escapó los detalles? Tenemos que recordar que Dios utilizó instrumentos humanos para escribir esto. Y el estilo literario hebreo antiguo, tú puedes ver otros escritos, aparte de las escrituras, te darás cuenta que nunca contienen todos los detalles, sino incluyen los que el autor quiere que pongas atención. Es un estilo muy diferente. Hoy en día agarras un cuento y tienes 2 páginas de introducción. En la penumbra de la tarde, con un aroma de canela que salía de la cocina, pasaba un viento que soplaba del norte y de repente tienes una hoja entera de descripciones y para transportarte. Sin embargo, hay estilos literarios que simplemente decía, y la taza se cayó. ¿De dónde? ¿A quién? ¿Cómo? Y encontramos muchas veces que las escrituras tienen este estilo y es importante saber cómo está escrita. Otro ejemplo de la Biblia, Mateo 6, versículo 22 y 23, habla de la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Hemos escuchado probablemente hasta predicaciones de esto. Y dice, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y sin juzgar cualquier enseñanza que haya salido en este sentido, pero la mayoría de las cosas, como lo interpretamos sin contexto, entendemos, cuida lo que ves. Porque los ojos son la puerta del alma y hacemos todo un mensaje, el cual sí es bíblico, pero no es el objetivo de ese versículo. Hay que recordar esto. Hay veces que nuestras enseñanzas están en el contexto general bíblico, mas no es el significado directo de ese versículo. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, este versículo, si yo hago una enseñanza acerca de cuida lo que ves porque hay que mantener la pureza, ese mensaje es bíblico 100%. Pero no es el objetivo de este versículo. ¿Cuál es el objetivo de este versículo? De acuerdo al contexto judío, el término un ojo malo, ¿saben qué significa? Lo mismo que para los regios, se dice un codo. Piénsalo. Si alguien agarrara en Japón en el año 1500 o en el año 3500 en el futuro, un documento acerca de los estereotipos regiomontanos y descubren que dice es una ciudad muy próspera, con mucha riqueza, sin embargo su gente es considerada muy coda y por eso lograron salir adelante. Y los del otro país van a decir, entonces debemos de tener codos más grandes porque eso es un símbolo de opulencia. ¿Qué dirías si tú escuchas esa interpretación? Dirías, señores, contexto. Ahora, ¿cómo sé que un ojo malo significa ser tacaño? Leyendo las escrituras. Proverbios 23:6 dice lo siguiente, no comas el pan del egoísta, otras traducciones dice, del hombre de ojo malo, ni desees sus manjares. Proverbios 28:22, el hombre de ojo maligno corre tras las riquezas y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Una y otra vez en Proverbios vas a encontrar esto, dependiendo de la traducción que estés usando. Muchos ya lo traducen a un lenguaje más fácil de entender y ponen tacaño, avaro o usan otras palabras. Pero el concepto de un ojo malo significa alguien tacaño, alguien que no está dispuesto a ser generoso. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque necesitamos entender cuál es el contexto, propósito y los diversos estilos para familiarizarnos con este hermoso regalo que el Señor nos ha dado, la Biblia, las escrituras. Es muy importante. Ahora, cuando las escrituras, estoy usando muy intencionalmente esta palabra, escritura, vemos en las cartas que se menciona varias veces esta palabra. Por ejemplo, Timoteo 3:16, Pablo le dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Una pregunta, ¿a qué escritura se refiere Pablo?
en el momento es que está siendo escrito, recordemos que en ese momento solo tiene el Antiguo Testamento. Así que le está diciendo a Timoteo, esto te sirve para enseñar, corregir, instruir. Ahora, nosotros sabemos que el canon incluye el Nuevo Testamento. Así que este versículo aplica perfectamente para el Nuevo Testamento, pero en su contexto directo está refiriéndose al Antiguo Testamento. Una porción que a veces desechamos y pensamos que nuestra Biblia son dos partes. Una que me da un poco de historia y no la entiendo y está muy difícil, y la otra que me gusta que empieza a partir de Mateo. Sin embargo, las escrituras son estos 66 libros de la Biblia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué tan bien conocemos nuestra Biblia? Yo sé que esta clase tiene que ver por qué Israel, pero es muy importante, porque en la medida que podamos comprender nuestra escritura, entonces vamos a poder comprender los propósitos de Dios. Cuando yo pregunto, ¿conocen su Biblia? La mayoría de las personas, estoy haciendo una suposición, muchas personas, no la mayoría, muchas personas responden de una manera simplificada. ¿Cuál es la estructura de la Biblia? La versión simplificada dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y la verdad, si somos honestos, muchos dirían, el Antiguo Testamento no lo leo mucho. Solo los Salmos y Proverbios. Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios es la versión moderna más utilizada. Pero quiero que darte una descripción más detallada y nuevamente mañana van a recibir la grabación y las notas para que puedan ver todo esto a detalle y poder seguir profundizando. Pero si quisiéramos entender mejor nuestra Biblia, tendríamos que recordar que el Antiguo Testamento está compuesto por tres partes: Torá, Nevim y Ketuvim. Por eso se llama Tanaj, lo cual es un acrónimo: T-N-K. T de Torá, N de Nuvim, que significa profetas, y K de Ketuvim, que significa escritos. Así es como los judíos la comprenden. La Tanaj, has escuchado esta palabra, quizá se refiere a lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Y tiene estos tres componentes: la Torá, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los escritos: Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Crónicas y todo esto. Ahora, así como el Antiguo Testamento, lo podemos dividir y podernos referir de una manera más precisa a ellos, porque es sencillo decir el Antiguo Testamento. Pero luego cuando estás leyendo a Jesús y dice, y Jesús les mostró en el camino de Maús, por medio de Moisés y los profetas, ¿qué está diciendo? Está hablando de las escrituras. Los profetas confirman, ¿qué está diciendo? Está hablando de las escrituras. Nunca lo oyes decir porque el Antiguo Testamento no. Se refiere a los elementos, porque Moisés habló de mí. ¿Se refiere a la persona? Se refiere al Pentateuco. Las escrituras hablan de mí. Ahora, el Antiguo Testamento está dividido en tres partes: Torá, Nevim y Ketuvim. Pero el Nuevo Testamento también tiene su estructura y es importante conocerla. ¿Cuál es su estructura? Evangelios, cartas paulinas, cartas generales, y podríamos resumirlo en esto, en cartas de los apóstoles: evangelios, cartas paulinas y cartas generales. Entonces, no es la única estructura, pero es una muy sencilla que puedes empezar a utilizar a partir de hoy. Cuando tú comprendes tu Biblia con estos 6 elementos, ahora me puedo referir a ustedes, y van a ver que a lo largo de la clase haré esto, y decir, porque en los profetas podemos encontrar esto. Y ya sabes a qué me refiero. En las cartas paulinas, ¿qué me refiero? Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, Timoteo, todas estas cartas de Pablo. Entonces, nos permite interactuar con la escritura de una manera mucho más efectiva. Pero sobre todo, y creo que para mí este es el punto principal de conocer tus escrituras. Cuando tú entiendes esta estructura,
entonces recuerdas que hay un solo libro, un solo canon y por lo tanto una sola historia. No hay, a pesar de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo fue escrito en griego, hay quienes piensan, bueno, eso es histórico, ya pasó, eso era de los judíos, pero ahora tenemos esto que es universal. Realmente las escrituras es una sola historia para todo pueblo, lengua, tribu y nación. Una sola historia. Esa es nuestras escrituras. Ahora, quiero hablarles acerca de Jesús. Jesús el judío. Y para muchos, solamente escuchar esta frase puede ser como, a ver, esperado, ¿qué acabas de decir? Así es. El título, subtítulo de este punto es Jesús el judío. Número 1. Jesús fue profetizado por los profetas, predicho por los profetas. Algunas menciones. Génesis 3:15, la primera, lo vimos en la primera sesión. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa es la primera mención de aquel que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Isaías 7:14, seguramente lo has escuchado en un mensaje de Navidad. Dice, por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, un niño, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos son anuncios de aquel que vendría. ¿Viste los nombres que usa? Wow, podríamos hacer todo un mensaje Isaías 9:6. Admirable consejero, Dios poderoso. Miqueas 5:2. ¿Se acuerdan que la sesión pasada decía que Jesús no iba a llegar a cualquier lugar? Iba a llegar a Belén, Bethlehem, lugar casa de pan. Eso es lo que significa Belén. Bethlehem, casa de pan. ¿Cómo sabemos que iba a llegar ahí? Cuando los tres sabios llegan y le preguntan a los gobernadores, ¿dónde nació el rey? Van y checan con los sabios de las escrituras y los sabios de las escrituras hojean la Biblia y dicen, tiene que nacer en Belén. ¿Cómo sabían? Porque los profetas lo habían anunciado. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo Miqueas? Inspirado por el Espíritu Santo. De ti, Belén, saldrá uno de la tribu de Judá que reinará por siempre y que sus orígenes son desde la eternidad. Solo cabe uno en esa descripción. Solo cabe uno en esa descripción. Ahora, si me acompañas, si tienes tu Biblia ahí, acompáñame a Lucas 1. Lucas, me encanta esta narrativa de cómo el ángel Gabriel se le aparece primero a Elizabeth y luego a María. Hoy voy a entrar directo a la parte donde habla con María. Versículo 26. Le dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida.
El Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? En ese tiempo, como actualmente, la manera en que se saludan en hebreo es Shalom o una más formal, Shalom Aleichem, que traducido literalmente sería la paz sea contigo, por si a alguien le suena familiar esa frase. Shalom Aleichem. Pero este ángel no llegó diciendo Shalom Aleichem, la paz sea contigo. No, le comenzó diciéndole, mujer favorecida, el Señor esté contigo. Y le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Dios. Y ahorita les explico por qué no dice Hijo de Dios. El Señor Dios les dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos a hacer una pausa aquí, porque esto es muy importante. Si tuviste oportunidad de ver la primera sesión, cuando resumí la gran historia, me fui recorriendo los pactos. Atravesamos los pactos de Adán, Abraham, Moisés, David, los profetas, vimos el mensaje de los profetas y finalmente el nuevo pacto. Quiero que escuches en las palabras del diálogo de Gabriel, del ángel Gabriel con María, porque le da todos los elementos que ella requiere. María, una mujer que ha crecido en las escrituras, una mujer devota, una mujer fiel. Esto no viene en las escrituras, es totalmente mi imaginación. Pero yo me imagino volteando con Gabriel diciendo, espérame un segundo, dame un momento, espera, déjame procesar esto que estás diciendo. Estás diciendo que aquel que los profetas anunciaron que iba a venir a salvarnos, a redimirnos, a rescatarnos, es el hijo que tendré. Y me imagino a Gabriel con una paz y una autoridad diciéndole, así es, María. Nuevamente, esto es meramente mi imaginación, pero para ayudar a comprender y a profundizar en la narración. Y me imagino a María diciendo, espérame un segundo, Gabriel, es que eso es mucho. Estás diciendo que aquel que Dios le prometió al rey David que vendría de su descendencia y reinaría para siempre, es el que estará conmigo. Y Gabriel, viendo que María está comprendiendo la profundidad del mensaje, me lo imagino sonriendo y diciéndole, así es, María. Ay, Gabriel, una más. Estás diciendo que aquel que Moisés anunció que vendría después que él y que a él tendríamos que seguir, es el hijo que tendré. Sí es, María. Por lo tanto, estás diciendo que aquel que Abraham pudo entender cuando dijo que el Señor proveería, aquel que vendría a tomar el lugar de su hijo, aquel que haría pacto eterno, es el que está aquí conmigo. Así es. Y finalmente yo creo que ya regalándole la última pieza y le dice, y también María, es el mismo que en el Edén se anunció que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ese es Jesús. ¿Por qué hago esta narración? Porque quiero que podamos ver cómo Jesús no aparece de la nada en la historia. No es como, ay, ¿qué hacemos? El mundo se está viniendo abajo, todo está caótico y Dios mordiéndose las uñas diciendo, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Los mexicanos van a entender ese chiste. No, es una sola historia, un solo plan.
Y cuando puedes voltear para atrás y escuchar el mensaje de Gabriel y María, y de hecho, si puedes leer el Magnificat, que es el canto de María, es hermoso. Dice, porque tú has sido fiel, no olvidando el pacto que hiciste con nuestros antepasados. ¿Qué escuchan ahí? Continuidad en la historia. Y esto es muy importante. Jesús es el cumplimiento de los propósitos anunciados a lo largo de toda la historia de la humanidad. En él todas las promesas son sí y amén. En él todas las promesas se cumplen. Y con esto no estoy diciendo que todas las promesas se han cumplido. Todavía hay algunas que quedan por cumplirse. Pero en él se cumplen. Ahora, llega Jesús, nace. ¿Cómo fue su vida? Jesús creció en un hogar judío devoto. Hoy tenemos la serie de The Chosen que nos permite ver mucho contexto y están haciendo muy buen trabajo en meter estos elementos y no ponernos a un Jesús italiano de ojos azules, blanco, que come en una mesa de mármol de alta, sino al contrario, un Jesús de la época, del Medio Oriente, que vestía como ellos, que creció con costumbres y tradiciones, celebraba las fiestas, llevaba el Shabbat, creció todos sus 30 años celebrando el Pesaj, la Pascua, primeros frutos, Shavuot, cuando la palabra de Dios fue dada en Sinaí, Yom Teruah, el día del sonar de las trompetas, Yom Kippur, el día anual donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y Sukkot acostumbraba a salir una vez al año con todos. Él vivió todas estas cosas. Vestía como un judío. ¿Cómo sabemos esto? ¿Recuerda esta hermosa historia donde la mujer del flujo de sangre se estira y estira su mano, no solamente con vergüenza de que la vean, sino con pavor de que la descubran y la apedren? Extiende su mano porque dice las escrituras, porque supo que si tan solo tocaba, y muchas traducciones dice, la esquina de su manto. Pero si tú ves el texto original, te das cuenta que es los tzitzis que cuelgan de la esquina. En Levítico se les dan las instrucciones de que deben de coser con hilo blanco, en hilo azul, amarrar ellos mismos los nudos y les colgaban unas cositas blancas. A la fecha todavía puedes ver a los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, usando estos elementos, algunos también reformados y de otros movimientos, pero eso es lo que toca. Se cubre la cabeza para orar. Así es como creció. Tenía una identidad nacional. Él vivía como judío de Judea, en una región. Había judíos que vivían como judíos de la diáspora. Muy diferente cultura. No es lo mismo como viven un mexicano del norte y un mexicano del sur. ¿Estamos de acuerdo? Un español del norte y un español del sur no viven igual. Hay diferencias culturales a pesar de que es una misma nación. Él creció como un judío de Judea. Tenía conciencia histórica judía. Sabía lo que había pasado en Egipto, en Babilonia, Persia. Podía conocer por instrucción, no solamente porque era Dios, por instrucción, toda su historia. Pero también tenía una conciencia contemporánea bíblica y política. Estaba muy reciente la historia de los macabeos. La victoria y el patriotismo todavía se vivían. ¿Cómo sabemos esto? Ve la mayoría de los nombres. Si tú ves los nombres de los apóstoles y la mayoría de las personas en el libro de los evangelios y hechos, te vas a dar cuenta que la mayoría todavía usa los nombres de los macabeos, porque eran las celebridades del momento. Un pequeño ejército logró derrocar a Grecia tan pronto, unos cuantos cientos de años antes. Todavía el patriotismo estaba vigente. Esto era algo con el que él creció. Él creció conociendo la opresión de Roma. Él creció pudiendo ver con sus propios ojos cómo crucificaban gente. ¿Tú crees que eso no tiene un impacto cultural? Ver que a los de tu gente en cualquier momento, por cualquier resbalón o cualquier cosa que hagas mal, puedes acabar ahí. Claro que tiene un impacto. Que un romano pudiera llegar y decirte por ley, carga mis cosas y por ley tendrías que llevarlos una milla.
Eso tiene un impacto cultural. Jesús creció en ese contexto, ese es su contexto. No era un ente que flotaba por la tierra y nadie lo tocaba, con cara romana más parecido a Miguel Ángel que a cualquier otra persona. Hay contexto. Jesús hablaba arameo, que era el idioma del hombre común. Era la lengua que se hablaba. También hablaba hebreo, porque era la lengua de la fe, era con la que se leía en las sinagogas, era como se oraba, muchas de estas cosas probablemente lo vemos decir, y glorificaron a Dios, y dieron gloria a Dios. ¿Has leído esa parte en los evangelios? Pasa algo increíble y la siguiente frase es, y dieron gloria a Dios. La frase es, Baruch Hashem, Baruch, y cualquier nombre de Dios, es una expresión muy judía, bendito sea, y luego dicen alguno de los nombres de Dios. Ahora sí les explico por qué usan los nombres de Dios. Uno de los mandamientos, en los 10 mandamientos, es no usarás el nombre de tu Dios en vano. Por lo tanto, desde que esa ley fue dada, los judíos por tradición no usan el nombre de Dios. Simplemente se refieren a él como el nombre, Hashem, o Eloheinu, nuestro Dios, Nisi, nuestro estandarte, Adonai es otra manera en que lo usan. Adonai en mayúscula significa señores, amos, pero puesto en plural y en mayúscula es una manera de referirse a Dios, es una manera de darle gloria y de guardar su boca de no usar el nombre de Dios en vano. Esa es la razón por la que Mateo, que este es un libro escrito a los judíos, no dice el reino de Dios está cerca, dice el reino de los cielos. Es el mismo reino, pero está hablando en un contexto. Y Jesús también hablaba griego, que era el idioma del comercio. Así que podemos ver cómo Jesús creció en una cultura, en un contexto muy particular. Ahora hablemos de Jesús como el rey de los judíos. ¿Alguien se acuerda dónde venía esta frase? Arriba de él en su cruz. Hoy normalmente tenemos en las cruces que encuentras en las tiendas, dice INRI. Pero en las escrituras dice que Pilato mandó a escribir rey de los judíos y pidió que lo pusieran en los diferentes idiomas, dejando un mensaje de manera muy inconsciente, pero dejando un mensaje muy claro. Ese es el título de Dios, rey de los judíos. Porque acuérdense que el nombre y el título que se usa en Israel en ese entonces para rey, una es Melech, rey, Malkenu, nuestro rey, pero otra manera en las que se refieren a los reyes es Mashiach, Mesías, el ungido. Porque cuando llegaba un rey, ¿qué hacía el profeta? Lo ungía. Y cuando dice, vendrá uno de la línea de David, un rey, esperaban un ungido, esperaban un gobernante. Así que Él es nuestro Melech. Él es nuestro rey. Él es nuestro Mesías. Vemos cómo Pilato le dice, así que tú eres el rey, Juan 18:37, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Después Jesús con los soldados, Juan 19:2 y 3, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre sus cabezas, lo vistieron con un manto púrpura y acercando a Jesús le decían, salve, rey de los judíos. Pilato lo hace en mofa su título. Los soldados lo coronan en mofa y lo alaban en mofa. Finalmente muere con ese título. Pero aunque fue hecho en mofa, fue una declaración de verdad. Él es el rey de los judíos. Pero también, ¿saben? Jesús es el hombre judío que está sentado en el trono. Déjenme explicar a qué me refiero. Marcos 16:19 dice, entonces el Señor Jesús
después de hablar con ellos, sus discípulos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La ascensión, justo es en unos días. Fue ascendido al cielo. Hechos 1 nos da más detalle de este momento. Y dice, están todos viendo al cielo, boca abierta. Se acaba de levantar Jesús de entre ellos. Y aparecen unos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Subió montado en las nubes y volverá montado en las nubes. Subió con marcas en sus manos y en sus pies y volverá con marcas en sus manos y en sus pies. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio. Si me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué al recibir un cuerpo glorificado no se sanó de ahí? No sé. Puedo tener mis ideas de por qué. Pero a él le plació conservarlas. Él permanece. Recordemos esto porque esto es algo muy hermoso. Cuando dice las escrituras que Jesús se despojó y no se aferró a su divinidad, sino que tomó forma de hombre, forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Cuando hace esta descripción, no es simplemente vino a la tierra, tomó un disfraz, terminó su misión y se regresó a vivir la realidad en la que estaba. Cuando Jesús se encarnó una vez y para siempre. Tomó forma de hombre una vez y para siempre. Ahora tiene un cuerpo glorificado. Un cuerpo que, de acuerdo a lo que vemos en las escrituras, tiene marcas en sus manos. Le dice a Tomás, ven, tócalas. No soy un fantasma. Tiene un cuerpo que les dice, denme de comer, le da un pescado, se lo come con ellos y luego sale por la pared y el pescado no se queda del otro lado de la pared. Así que de alguna manera digiere, pero también traspasa paredes. Y luego se le aparece a los de Maús y luego se les aparece. Entonces tiene la capacidad de moverse, al parecer un poco más rápido que nosotros. No sabemos. Pablo, cuando le preguntan, ¿y cómo va a ser? Le dice, es un misterio. Pero lo que importa es que será incorruptible. Simplemente lo deja y te dice, espera lo mejor. Pero sí podemos tener una visión. Pero es importante recordar que Jesús, y esto fue la polémica de los primeros 300 años de la iglesia, no sé si sabías esto, pero los primeros concilios, esta fue la disputa. Porque en el pensamiento griego, el cuerpo está visto como algo malo, tóxico, venenoso, algo que es negativo, de lo cual esperas poder ser liberado algún día. Por lo tanto, decían, si Jesús se encarnó, eso significa que al tomar un cuerpo, carne, se contaminó solamente por tomarlo. Pero tú y yo sabemos que no fue así. Y los apóstoles y el primer concilio, bueno, el segundo después de Hechos 15, pero el primer concilio, Nicea y todos estos, ¿cuál es uno de los primeros pleitos? Están afirmando que Jesús ciertamente vino y encarnó, no era un fantasma, no se puso una botarga, se hizo hombre una vez y para siempre. Hoy hay un hombre judío circuncidado a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por ti y por mí. Así que, cuando vemos en Apocalipsis, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, dice, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré, dice Juan, y vi en el trono y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, con marcas, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que enviados a toda la tierra. Él vino y tomó el libro en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Y cuando lo tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero
Y comenzaron a cantar, me adelanto, y dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que, amados, Jesús nuestro Señor es un nombre judío, completamente Dios, que ascendió y hoy en día está en el trono intercediendo, y un día va a volver y no va a tener que volver a ponerse su traje de humano para bajar. Ya es quien es y quien está en el trono, y de la misma manera volverá, nos encontraremos con él y viviremos eternamente con él. Ese es nuestro Señor. No sé si te ha pasado. Tengo que apurarme porque también me queda otro punto. Pero cuando conoces a alguien y tienes tiempo, incluso años de conocerlo, y luego descubres algo muy importante de él, de repente te quedas, wow, sientes que lo acabas de conocer. Yo recuerdo cuando estaba en prepa y en carrera, muchas personas, toda mi infancia y juventud me llamaron por mi apellido, Pla. Oye, Pla, y era muy chistoso porque marcaban a la casa y decía, ¿se encuentra Pla? Y mi mamá y papá le decían, estás hablando acá de la familia Pla, ¿cuál de todos? Y muchos no sabían cómo llamaba. Y de repente descubren, ¿te llamas Miguel? Ni idea, ni idea. O naciste en Mérida, ni idea, jamás me lo hubiera imaginado. ¿Hiciste esto? Nunca. Y empiezas a descubrir. Ahora, déjenme les cuento rápido una anécdota. Cuando mi esposa y yo vivíamos en Francia, tenía una vecina que todos los días, bien amable, hermosa, salía y tenía un huertito y nos llevaba sus tomates, nos llevaba algo, siempre nos tenía un regalito. Pero cada que me veía me decía, Bonjour, Miguel. Me decía Miguel. Porque en Francia, cuando sí, suena la U. Todos los días me decía Miguel. ¿Y ustedes qué creen que hacía? Le volteaba la cara. Para nada. Decía Bonjour y ya saludaba y demás. Pero mi nombre es Miguel. ¿Puedo responder a Miguel? Sin problema. En amor. Aquí en Estados Unidos hay quienes rápido sigue, quieren poner en confianza y me dicen, oye, Mike. ¿Mi nombre es Mike? No. ¿Puedo responder a Mike? Con mucho gusto. Mike, Michael, Michelle, Miguel, Micael, como le quieras poner. Sin embargo, mi mamá me llama Miguel. Nuestro Señor, su nombre es Yeshua, el cual significa salvación. Por eso cuando el ángel Gabriel le dice, y su nombre será Yeshua, quiero que lo escuches en hebreo. No lo voy a decir en hebreo, pero es un juego de palabras. Porque la palabra para salvación, ¿cuál creen que es? Yeshua. La única diferencia es la pausa después del U. Yeshua. Entonces el ángel Gabriel hace un juego de palabras, igual que Simeón, el profeta, el anciano, y le dice, y le pondrás por nombre Yeshua, salvación, porque él, Yeshua, a su pueblo. ¿Puedes escucharlo? ¿Cómo se escucha? Porque él salvará. Cuando Simeón llega al templo, porque el Espíritu Santo le dijo que él vería al Mesías antes de morir, lo ve, lo toma y dice, oh Señor, ahora sí ya me puedes llevar. Estoy parafraseando. Llévame contigo, porque mis ojos han visto tu Yeshua, refiriéndose a la palabra salvación, no el nombre. Pero es un juego de palabras, porque su nombre es salvación. De hecho, si lo tradujéramos su nombre literalmente al español, su nombre sería Salvador. Aquí todos los chavas se emocionan y dicen, ahora, ese es su nombre. Ese es su nombre. Así le hablaba su mamá, así le hablaba José, así le hablaban sus hermanos, así le conocían. Pero quiero ser muy claro con esto y lo digo con toda seriedad. No nos confundamos en pensar que por llamarle Yeshua estoy haciendo una combinación espiritual que va a traer mayores beneficios o algo. Es que ahora estoy orando y termino con Yeshua y entonces ahora ya tiene como doble unción. O si le digo Yeshua, ahora sí me va a hacer caso. O si no es así, simplemente estás conociendo a tu amado mayor profundidad.
Como cuando tu esposo o tu esposa te cuenta algo de su infancia. Te dice cómo le decían, te estás llevando a mayor intimidad. No son trucos para ganar cosas o tiene mayor autoridad. Hay quienes me dicen, yo estoy empezando ya a orar en hebreo. Qué padre. Que es un idioma bastante complejo. Mientras lo hagas con esta intención de estoy aprendiendo algo nuevo, es como si me dijera estoy empezando a orar en francés. Yo lo hice un tiempo cuando viví en Francia, no tenía Biblia en español, forzándome a desarrollar más la lengua. Pero no tiene mayor autoridad. Déjame decirte, y con esto termino este punto para pasar al último. El nombre de Jesús tiene autoridad en cualquier idioma. En cualquier idioma o lengua. Tan es así que los demonios responden a él en el idioma en que sea pronunciado. Así que no nos confundamos, pero me da mucho gusto que estés aprendiendo más de tu Salvador. Vamos al último punto. Ya hablamos de las raíces de nuestras escrituras. Ya hablamos de Jesús el judío. Ahora déjenme hablarle de los apóstoles y la comunidad del primer siglo. Una identidad clara y correcta es vital para conocer verdaderamente a alguien. ¿Ok? Ya les puse el ejemplo de que ustedes pueden saber ahora que soy Miguel, no nada más Pla. De hecho, soy Miguel Ángel Pla Hurtado. Ese es mi nombre completo. Nací en Mérida, crecí en Monterrey y empieza a descubrir más cosas. Y eso te lleva a mayor profundidad. Ahora, no sé si han notado que con los apóstoles hay un tema muy importante con la identidad. Porque tenemos algunas narrativas que hemos adoptado como iglesia en donde vemos cambios de nombres y tenemos una gran enseñanza cuando vemos eso. Por ejemplo, no sé si has notado, pero a Pedro le cambian el nombre. A Pablo le cambian, a Saulo le cambian el nombre. Ya hay más. ¿Qué es esto? ¿Un cambio de identidad? ¿Un antes y un después? ¿Qué está pasando aquí? Podemos tener muchas respuestas o intentar presentarles un caso para aprovechar el tiempo. La interpretación popular es que hay un antes y después, hablando de Pedro. Pedro era Kefa, pero se encuentra con Jesús y Jesús lo transforma y le dice, ahora eres Petra. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Un versículo muy importante y muy famoso. Y decimos, wow. No, hombre, cuando Jesús me dio un nombre, yo me deshago del otro, yo dejo de ser Miguel y ahora no sé cómo va a llamar, pero... Y vemos esto y hacemos una enseñanza y de hecho hay una mención en donde Jesús voltea y lo confronta como Kefa y hacemos una prédica completa de ves, está volviendo a su viejo hombre cuando Jesús ya lo había llamado a su nuevo hombre y tenemos un antes y un después. Déjenme recordarles algo. El uso de distintos nombres era una práctica común en el primer siglo. ¿Por qué? Recordemos que tienes a un pueblo muy específico, con una identidad muy clara, los judíos, que viven en medio de una cultura romana, que viven en medio de una cultura griega. Por lo tanto, era típico que pudieran tener su nombre hebreo, como lo tienen al día de hoy la mayoría de los judíos, tienen su nombre hebreo, y tienen su nombre más coloquial que todo el mundo puede pronunciar. Le pasa mucho a los orientales cuando migran a América. Su nombre es Yao Mao Jin y llegan aquí y se ponen Juan. Entonces, ¿en serio tu mamá te puso Juan? No, 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 ese me lo pusieron aquí en el consulado cuando llegamos. Pero era algo típico. Tenían su nombre griego y tenían su nombre hebreo. Y Jesús va a usar ambos nombres de manera simultánea de acuerdo al mensaje que les quiere dar. Es algo que vemos, déjenme corroboro con Pablo, vamos a demostrarlo con Pablo. Pablo es uno de los personajes, creo yo, más controversiales con este sentido de los nombres, porque sí tenemos el antes y después.
Antes de caerse del caballo, era Saulo, el perseguidor de la iglesia. Pero se cae del caballo, queda cegado y a partir de ese momento Ananías ora por él y ahora es Saulo, Pablo el apóstol. Y ese es el mensaje popular. Pero vamos a ver varios versículos al respecto de esto. Hechos capítulo 9 dice, Jesús cuando derrumba a Pablo, Saulo, y queda cegado por la luz, una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, esto no afirma nada de lo que estoy tratando de argumentar, porque podemos decir, mira, ahí está, Saulo era el antes, el perseguidor. Vamos a ver qué pasa después de ese encuentro. Cuando Jesús manda a Ananías a que ore por él, Ananías llega y ¿qué palabras usa? Hermano Saulo. Le llama Saulo. Se me hace que a Ananías no le llegó el mensaje de que ya le cambiaron el nombre. Hermano Saulo. Ahora, Hechos 22. Vemos a Pablo Saulo. Ahorita vamos a seguir definiendo esto. En el versículo 3, que dice, yo soy judío. No dice yo era judío. Yo soy judío. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Ahí tenemos claro donde él mismo dice, soy judío. Versículo 27. Vino el comandante al Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Y él le contestó, sí. Asombrado le respondió el comandante, yo adquirí esa ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Pero Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. ¿Por qué? Porque nació en Tarso. Así que podemos ver a un hombre que nació en Tarso y tiene todos los derechos de romano, incluyendo su nombre, Paulo, su nombre griego, y el judío que vemos que él mismo se describe con su nombre Saulo, Shaul, ese es su nombre en hebreo. ¿Le suena familiar el nombre de Shaul? El primer rey de Israel se llamaba Saúl, un nombre muy hebreo. Estos son sus nombres de Pablo. Romanos 11:11 dijo, digo entonces, ¿acaso Dios ha desechado a su, perdón, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque, tiempo presente, yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Shaul, Saulo y Pablo es el mismo, el apóstol designado por Jesús mismo, pilar de la iglesia y siervo de Cristo. Me quedan muy pocos minutos, así que voy a intentar hacer los últimos dos, aunque me regalen 5 minutos más de su tiempo. Otro personaje es Santiago. Santiago, si tú lo ves, ¿dónde está Santiago? Ahora que conoces tu escritura, ahora que ya tienes una nueva estructura, en las cartas apostólicas. ¿Ok? Pero si tú tienes una Biblia en inglés, te vas a dar cuenta que no dice Santiago, ¿verdad? Dice James. James y Santiago, eso sí requiere mucha revelación divina para poder comprender. A ver, James y Santiago, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el bueno? Y luego encuentras una Biblia que tiene lenguaje original basado en las escrituras y te vas a dar cuenta, para complicar el asunto, que le llaman Jacob. Y dices, no, ahora sí que ya me rindo. ¿Es Santiago? ¿Es James? ¿O es Jacob? ¿Quién es? Ahora, rápido, la historia de por qué Santiago y James y luego les explico por qué Jacob. Santiago viene de el latín y toda esta raíz que dice San Jacobo. ¿Cómo se llama su nombre original? Jacob, en hebreo, Jacob. Es el nombre más hebreo que puedes tener, el nombre que tenía Israel, ¿verdad? Y con
agregando el San Jacobo, eventualmente por transliteraciones acaba en Santiago. Ahora, cuando hacen este mismo camino de Jacob al inglés y pasa por diferentes traducciones, la primera traducción a la lengua inglesa, ¿saben quién es? King James. Y la traducción queda bastante cerca de su nombre y por honor al que patrocinó esa traducción, el rey James, se elige la traducción que lleva su nombre y por eso James logró entrar a la Biblia. King James logró meter su parte. Esto no nulifica, no le quita peso, es una excelente traducción, pero ahora conoces algo que trae luz. Su nombre era Jacob, hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Y último caso. María. María, que ahorita otra vez, su nombre, cuando tú ves en el griego, que es la traducción en la que está, la lengua en la que está escrito el Nuevo Testamento, te puedes dar cuenta que la manera en que está escrito, cuando vean sus notas van a poder ver cómo está escrito en griego, es exactamente la misma manera en la que se escribe en la Septuaginta, que es la traducción griega de todas las escrituras, el nombre de Miriam, la hermana de Moisés. Misma palabra. Miriam está escrito de la misma manera. De hecho, cuando los traductores tienen que traducir el nombre de Miriam al griego, lo respetan y le llaman Miriam. Es solo en María que hacen una excepción para hacer un énfasis en quién era la persona, el cual, coincido, me agrada que hayan querido enfatizar, creo que es la mujer más extraordinaria, favorecida, llena de gracia. O sea, es todo un mensaje, podemos hacer una serie hermosa acerca de María. Pero su nombre, como su mamá y papá le llamaban, era Miriam. María es el nombre italiano, es un nombre romano. Ahora, honestamente, cuando yo veía esto y cuando empecé a aprender esto, honestamente sí dije, esto es bomba. O sea, no te metas con María, la madre de Jesús. Esto nunca lo podría compartir. Pero el Señor es bueno. Y tuve la oportunidad, estando en España, de ir a Toledo. Y en Toledo podrán encontrar que está la sinagoga de Santa María la Blanca. ¿Pudieron escuchar eso? La sinagoga de Santa María la Blanca. Suena como que combinamos dos cosas. Así es. Era una sinagoga que después fue tomada por los católicos y ahora es un convento y es un lugar hermoso. Si tienen la oportunidad de ir. Yo fui y respetan, es como un museo, un lugar de oración y están las monjas ahí. Y estaba conversando con una de las monjas y honra todo lo que estamos aprendiendo, la herencia hebrea de nuestra fe. Y ella sola me empieza a decir, porque sí, porque la madre de nuestro Señor y Miriam, y se me paran los ojos y digo, a ver, ¿qué? ¿Una monja católica refiriéndose? Y me metí y le empecé a preguntar directamente. Me dice, sí, nuevamente, que esta información no traiga ni división ni soberbia. No es como, ahora yo ya sé más que tú. Deberías de dejar de llamarle así porque para nada, ya perdiste. Ya te desviaste del propósito. Pero nuevamente, esto nos lleva a profundidad, a conocer y decir, wow, ¿quién es? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Quiero conocer más de ti. Quiero conocer más de ti. Conclusión, Hechos 21:20 lo resume de una manera hermosa. Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. La palabra para miles en Hechos 21 es millares de millares o decenas de millares. Muchas veces pensamos, cuando vino Jesús, los judíos lo rechazaron. Hechos 21 dice todo lo contrario. Mira cuántas decenas de millares han creído en Jesús como el Mesías.
Los judíos no rechazaron a Jesús. Los líderes del tiempo fueron quienes lo rechazaron, y quien tenían la autoridad para poder crucificarlo, para poder ejecutarlo. Y era, nuevamente, y hablaremos más de el por qué, la razón y demás. Pero es importante ver que el remanente no eran 2 o 3 o 12 o 24 que creyeron en Jesús. Pablo, bueno, Lucas en Hechos 21:20, citando a Pablo, dice, ya ves, hermano, cuántos miles de millares. La comunidad de discípulos de Jesús fue exclusivamente judía casi por 20 años. Tomó como 20 años para que el evangelio llegara a las otras naciones y comenzara a injertarse las demás naciones en este árbol. Así que conocer verdaderamente a cada personaje y principalmente a nuestro Señor Jesús nos lleva a mayor conexión y profundidad con la narrativa de nuestras escrituras. Nuevamente, no hagamos de esta información motivo para orgullo o división, sino todo lo contrario. Esto debe de ser algo que nos lleva a querer profundizar más. Muéstrame más, Señor. ¿Cómo creciste? ¿Qué fue para ti esto? Quiero entenderte más. ¿Qué te referías tú cuando decías esto? Esto debe llevarnos a una mayor hambre y a poder ver la continuidad y cómo sigue avanzando. Y efectivamente, en Hechos podemos ver cómo las naciones empiezan a integrarse y eventualmente empiezan a llenar 2000 años después. Hoy somos más gentiles que judíos en el cuerpo de Cristo, eso es cierto. Pero debemos de recordar que juntos, Efesios 2 lo dice, un nuevo hombre, lo vamos a ver en la siguiente sesión, un nuevo hombre de los dos pueblos hizo uno. Y cuando dice hizo uno, y con esto termino, es de la misma manera que Génesis dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán uno. Y los casados aquí saben que te vuelves uno en espíritu, pero a uno le gusta el arroz cocido y al otro no. ¿Qué me refiero? Es unidad con distinción, no homologación. Nos unimos, nos celebramos la diversidad, es todo representando. En aquel día glorioso estarán toda lengua, tribu y nación glorificando a Jesús. Habrá todo tipo de música, habrá todo tipo de alabanza. Y no solamente la parte artística, habrá todo tipo de testimonios. No es lo mismo cómo Jesús ha redimido a un país oriental que ha crecido bajo el peso del comunismo o del sintoísmo o del islam o de la esclavitud o de las... Sigue la historia. Habrán muchas historias que glorificarán a nuestro Señor. Y juntos le daremos gloria. Así que con esto terminamos nuestra segunda sesión. Continuaremos la siguiente clase.